Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro tan lindo de Samuel, segundo libro de Samuel con el capítulo 7. Y hoy nos toca el versículo 28. Queremos subrayar este versículo. Ahora, mi Señor Yahvé, tú eres Dios. Tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha. Eso es lo que nos dice el versículo 28. La versión que tenemos aquí es tan interesante, ¿verdad? Tan linda, que David está agradeciendo tus palabras verdaderamente, Señor mío, Yahvé. Tú solo eres Dios y tus palabras se realizan, ya que hiciste esta maravillosa promesa a tu siervo. Ya que hiciste esta maravillosa promesa a tu siervo. Estamos hablando del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Aquí nosotros encontramos ya la oración de David por su dinastía. O aguilleveme, ebeñan de yarabe o mañaje y denejeñan de yara, shendiga tumo ayoila aimegurigo abelleva. Coan a sheimeno con ave, porque endere hipotá, a porque endela shemoiba. Y por eso él le agradece y le dice directamente, ¿verdad, Dios? Señor mío, Yahvé, tú solo eres Dios y tus palabras se realizan. Vea otra cosa importante ahí ayer. Deñan de yara neñe ireiri. De la erea pea oye yapo aye paja pea la oye yapota catuete porque agüerovia. Esta también es otra de las características esenciales, queridos hermanos, que tenemos que tener en consideración. Por una parte, la area huelleveme eno veñan de yara vejina es porque en de ereguerovia reyesa pea Harei kwa pona veñan de yara, o yapo mahagüe, o yapo taja, llevan de coebe, lo que justamente nosotros podemos entender como la fuerza y la gracia de Dios que se realizan en nuestra vida. Y por eso le está diciendo, Señor mío, Yahvé, tú solo eres Dios y tus palabras se realizan, ya que hiciste esta maravillosa promesa a tu siervo. Y vemos ahora un contexto bíblico, qué es lo que se dice y qué es lo que se realiza. David está respondiendo al oráculo profético en el que Dios le promete una dinastía eterna. Bueno, ya me de una dinastía eterna. Esta es una de las cosas bastante interesantes que el autor sagrado está insistiendo. Ciertamente que la figura de David, para cuando se está escribiendo el libro, esto todo se está escribiendo posexilio, decimos nosotros. Después que ellos tuvieron una experiencia tan dura en el exilio, acuera la irreflexión pero yesa cuae y la ñanertendo tacueran doy coimba evena. Todos nuestros reyes lo único que hicieron fue aprovecharse del pueblo, no supieron gobernar, pero el pecado principal de no saber gobernar para la reflexión deuteronomista que tiene una fuerte influencia deuteronomista, es decir, toda una escuela de pensamiento y de reflexión,
tanto filosófica como religiosa, queridos amigos, está hablando y diciendo, si nosotros estamos en el exilio es por culpa de nuestro tendo tacuera. Si estamos en la bancarrota es por culpa de nuestro tendo tacuera. Humillan gobernar y los reyes. Ñandera, ñanderundipai. Queridos amigos, esto es un libro político también para nosotros, para políticos. Así que ñajenduque. Aquí esto dice de los reyes, pero si hoy nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, a nuestra política, a nuestra realidad, a nuestra comunidad, no sé si va a cambiar mucho lo que dice la palabra de Dios. Tapa ahí, yandeba la yagua puro, ya calculaña, mañana ya ella, da ahí va con ambas ahí lo y coajina yandeba tebe. Si le tenemos que, entre comillas, culpar a alguien, pero da él ya culpa se lleva, porque también todos tenemos que mirar nuestra culpabilidad cuando existen desavenencias en la nación y desavenencias en el pueblo. Porque si somos pueblo o si somos demócratas, democracia, quiere decir, queridos hermanos, que es el pueblo, ¿verdad? El pueblo fiel, el pueblo elegido por Dios, el que tiene que responsabilizarse de su camino. A la ñandeña moino hina ave la rey, ñamoino hina la monarquía, ñamoino hina lleva peña netendota, ñandera ahí, ahí ellos ponen la escuela deuteronomista, le dice, ave la tendota, tu ya la responsabilidad, pero ñandeña es ya y su becuera, o ya pues o ya posea. Entonces esta tiene que ser la llamada de atención y la enseñanza pedagógica del autor sagrado para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Antiguo Testamento. La máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El 29 de junio, solemnidad de San Pedro y Pablo, apóstoles del Señor, pilares de la Iglesia. San Pablo nos enseña el valor de la conversión, dejar nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. San Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18.
Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Si pasan por las estancias de Rafael en museos vaticanos, llegarán a la conocida como Sala de Constantino, la más grande de todas las que diseñó el genio italiano del Renacimiento. Lo que se pensaba es que este salón lo habían pintado exclusivamente sus ayudantes. Sin embargo, una restauración de casi 10 años desveló algunos secretos ocultos. Rafael llegó a acabar 2 pinturas completas antes de morir. Se trata de 2 alegorías representadas con figuras femeninas. Son Justitia, que significa justicia, y Comitas, que significa cortesía. Tras una larga intervención de la sala, la autoría ya está oficialmente atribuida a Rafael por este motivo. Son también la prueba de cómo el maestro quería pintar inicialmente toda la sala al óleo y no al fresco. Es un experimento de un artista que es un innovador, un gran experimentador. Murió en 1520 pintando esta sala, y sus discípulos, incapaces de reproducir su técnica, volvieron a la pintura al fresco. El punto clave para entender que esas figuras eran de Rafael se descubrió así. Básicamente hay un clavo por cada esquina del ladrillo que forma la pared. ¿Por qué? Porque esa pared es la única que el equipo de Rafael ya había preparado para que el maestro pintara al óleo. La Sala de Constantino es una de las grandes obras maestras de Rafael. Según los expertos, se puede considerar su testamento espiritual. Además, las paredes de la estancia respiran historia, representan las escenas cruciales de la transición de la Roma de los Césares a la Roma de los Papas. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con nuestra reflexión del segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 28, en que David le dice a Dios: Señor mío, Yahvé, tú solo eres Dios y tus palabras se realizan, ya que hiciste esta maravillosa promesa a tu siervo. Este episodio, si vamos a mirar del contexto histórico geográfico, queridos amigos, ocurre en Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, que ya fue conquistada, esta ciudad, en el siglo X a.C. por David. Y él, después de haber pacificado a Israel, es decir, a las tribus del norte, llevar el arca de la alianza, vuelve a recuperar de los filisteos. Ahora David se encuentra ya en la cúspide del poder.
oímos de bebé, la cúspide del poder, y por lo tanto tiene una fuerza política a su poder para la unificación de las 12 tribus. Y al mismo tiempo David tiene una fuerza espiritual. En este contexto es que la promesa de Dios de consolidar, decíamos, la casa, Bait. Esto quiere decir no solamente una construcción, yo te construiré, yo te haré la casa. Llegó la yapota de David Landerogana. Aquí entonces le está dando a entender que la fuerza de la comunidad, es decir, el Israel de Dios, se va a construir en la medida en que Dios interviene en nuestra historia, en la medida en que Dios es el centro, o sea, es el reino de Dios. Es el que está construyendo nuestra sociedad. Dice, yo te construiré tu casa. Y así Dios le está revelando y le está diciendo cuál es el plan suyo, el plan de Dios, le dice a David. Y no descansa entonces todo nuestro proyecto o todo nuestro ideal en la construcción de un templo, o no descansa en los ladrillos, sino que en la fidelidad divina y en la memoria de Dios mismo. En la medida en que Dios entra en nuestro pueblo, en la medida en que Dios entra en nuestra familia, o peñande y catulaya, el añandeña, construijahuela, añanderoga, peñande yararerabe. A peñande yararera, peñande yayapono, quiere decir que desde ahora también nosotros vamos a tener una nación totalmente diferente. De ahí por ahí veíamos la corrupción, de ahí por ahí veíamos la mondajana, de ahí por ahí veíamos la ibaía ñandea buitebe. Por lo tanto, David con esta frase reconoce que lo que Dios prometió no depende de él, sino que depende de la veracidad divina. Por eso le dice directamente, Señor mío, Yahvé, tú solo eres Dios y tus palabras se realizan. Tus palabras se realizan. Es verdadero lo que dices. Todo lo que nos dices y nos prometes se realizan, Señor. Jopeare, ya que hiciste esta maravillosa promesa a tu siervo. Tere ya poma de cue, aerema de cue, shemba, eva lo icota hina, entonces se puede poner la icota jopea. Ahora de un contexto, entonces, mirando así antropológicamente dentro de nuestra cultura, podemos decir que en esta cultura bíblica, en esta cultura semítica, el rey era siempre el mediador entre Dios y la nación. Ya en duque sé yo que Dios está presente, Dios va a realizar sus maravillas. El que va a recibir estas maravillas y el efecto de la gracia de Dios es el pueblo, es la nación. Pero upeana y gato anguancha la oico beñande ya eajina apeñande yaro y cuave eañande. Apeñande a bella yurea añañe pomoía lleva allá eñande yarabe. Ella pomina pea porque heroicote endere, heroicote tereindere eñande yara la ella pomina lleva. Entonces, aquí tenemos al rey como un mediador. El rey, queridos amigos, es un mediador entre Dios y el pueblo. La palabra y la acción tienen el valor sacralizado entonces de todo profeta y de todo rey. El rey cuando está hablando tiene una palabra sacralizada porque está transmitiendo lo que Dios quiere para su pueblo. Su fidelidad también se celebraba en rituales públicos, en el sentido de que en el rey se está manifestando esta voluntad de Dios y Dios realiza la voluntad del pueblo siempre por esta intercesión. Los reyes tendrían que ser intercesores. Queridos amigos, por eso es que el Evangelio, después Jesús, cuando aquí la madre de los Zebedeos le dicen, quiero que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando vos seas el rey, le dicen a Jesús, ¿verdad? Cuando vos seas el presidente de la República, quiero que le tenga a este ministro y al otro a mis hijos, los dos. Esta mujer solamente le pedía porque posiblemente hipotágena la y me embucuera lleva ahora cohete y cargo por año de pero tajaya y muchas veces ya hipotado mi cargo mía ya en el tema hoy la ya mía arabuigueri y coña de chupamea o todo lo que sea porque ya hipotado con a cargo. Pero andas ahí para el servicio. Después justamente Jesús dice, penda picuaina la bellerorea. Ustedes van a ser capaces de beber el cáliz que yo voy a beber. Sí, señor, orero, J.E. y los hermanos de Santiago y Juan. Jesús le dice, bueno, pueden beber todo ese cáliz, peñepia, baiteda,
pero esos puestos están reservados para aquellos que mi Padre los tiene ya reservados. Amada mía, enseguida nos preguntamos, ¿quiénes son? ¿Para quién está reservado estos lugares? Y ahí Jesús tira, ¿verdad?, la bomba esencial. Dice que es justamente para aquellos que sirven, para aquellos que están al servicio. Humiana. El que quiera verdaderamente, entonces, es que se haga el último de todos, que se haga el esclavo de todos. Humiala, ahorita había huevita se cree. La UA había un montón, la UA había un enriquecer, de cada siendo chupamella, que esto, que humía, no hay a veces cree. Humiando UA pues no hay. Porque esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es el servicio. Así es que si yo que fuera, este es un libro político para políticos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena,
Por ti mi oración hacia el cielo llega, Madre buena, Madre buena. Dios eligió y tú eres mi reina, Madre buena, Madre buena. Por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, La Revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido.
¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el Evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dicen, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros.
Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Aquí nos decía este versículo 28, Señor mío, Yahvé, tú solo eres Dios y tus palabras se realizan. Aquí encontramos, desde un sentido antropológico ciertamente y cultural, la palabra dabar. En la literatura hebrea, dabar, cosa, significa también realidad efectiva. A operar con la ahí, lo que dices, tus palabras se realizan. Pende ereañan de yara oye yapo. Por eso es que Dios, Elohim, Bayomer Elohim, Dios que habla, Dios que dice, y dijo Dios. Oñe, pe y yururu pidea lleva, y las cosas. Japeñan de yara ia upeoico. Por eso es que Dios crea, dice, a través de la palabra. Dabar quiere decir creación, dabar quiere decir cosa efectiva. Na iñe ereiria. Peñan de yara ella ya pomante hoy comante hoy. Por lo tanto, implica que lo dicho por Dios activa la historia. Lo que Dios dice hace que se mueva y se realice nuestra propia historia. En una sociedad donde los pactos eran sellados por la palabra y la memoria oral. Qué lindo que eso es. Lleva. Estás en la cerúa, lleva. La Doña Monguetá lleva así con muchas personas. Y por ahí uno escuchaba, y hasta yo escuché así textualmente a mi papá decir, no, peño ima, si ya emanio, ya Monguetá manio. Ande veo justo ne cotenti, cuatiaña, firman de esto, aquello, ella potashe, pea que amó. A la ñandella engo palabra de honor. La ñandella engo de sello, ma. Interesante, ¿verdad? A mí se me quedó muy grabado eso, ¿verdad? Pero eso, no sé si eran otros tiempos. Goña de la ñayapota, imagina algo. Da y oírla, ya me da la sello de honor, sino que llamamos firma acá, 3, 4, 5, 6, 7, 4 días. Ojo ape, ojo amo, ojo policía, ojo fiscalía, ojo por todas partes, lo igual, hablan de. Ella puede hablar y contratola con alguien. A ojo baitea. Ahí entero por ahí, vean de cuatía, la olla, pues, ver, fulano, ya puede ir contrato, porque han entero este ahora no requerir, verla, y toda guaysa. Nos falta esa palabra de honor. Y sin embargo, dabar, en hebreo quiere decir esa palabra de honor. Lo que se dice, se hace. Ahí está. Por eso le está diciendo aquí, le está recordando, Señor mío, ya ves, tú solo eres Dios. Tus palabras se realizan. Y esto nosotros entendemos como una afirmación que revela una antropología bíblica. Esta es una antropología, queridos amigos, que el fundamento de la promesa está en la palabra de Dios, en la palabra que es veraz, es verdadera. Entonces, ¿quién es este Dios? Es justamente el Dios, el Altísimo, le decimos el Shaddai. La pronunciación de Shaddai significa el suficiente, el suficiente.
El nombre de Dios usado por primera vez por Abraham con este nombre Shaddai en Génesis 17:1 describe la capacidad ilimitada de Dios para cumplir sus promesas. Capacidad ilimitada de Dios para cumplir con sus promesas. Ahora, David lo usa para afirmar que la promesa no depende de la persona, sino que depende directamente de un solo Dios que es totalmente suficiente para cumplir su palabra. Un Dios que se compromete con nuestra historia, que se compromete con nosotros y sobre todo que cumple lo que ha dicho. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ansioso de llegar al puerto luego de apostarse la vida en Túnez en la guerra que libraba la cristiandad contra los musulmanes, el gigantón Camilo de Lelis, mientras acariciaba su faltriquera llena de monedas, solo pensaba en el banquete que habría de darse al llegar a Nápoles, en donde lo esperaban el vino, sus amigos, las cartas, mujeres y uno que otro lance caballeresco con algún marinero pasado de tragos. De pronto el barco empezó a zarandearse al influjo de las enormes olas levantadas por los fuertes vientos de una tempestad de verano, e inclinado el navío estaba a punto de naufragar. En medio de su pánico, Camilo, arrepentido, prometió a Dios que se haría monje franciscano, e inmediatamente cesaron los vientos y el bajel pudo llegar al puerto sin novedad. Pero con los pies en tierra, Camilo de Lelis olvidó su promesa y se fue de juerga. Al poco tiempo, semidesnudo, porque hasta la camisa se la había jugado, entró al hospital de San Giacomo en Roma para que le curaran la rebelde llaga que desde hacía años supuraba en su pierna izquierda. Y al ver a otros enfermos yaciendo abandonados en los pasillos, sintió una llamarada de compasión y decidió que pondría su vida al servicio de ellos. Camilo de Lelis, nacido el 25 de mayo de 1550, en Buciniaco, Italia, era hijo de un militar mercenario y de una madre sexagenaria que murió cuando él contaba 14 años. Entre la temprana desaparición de su mamá y las ausencias de su padre, creció al garete y, dados sus 1,90 de estatura, se sintió apto para seguir los pasos de su progenitor, lo que en efecto hizo cuando cumplió 18 años y se enroló en el ejército veneciano para combatir a los moros, pero una herida recibida en una pierna lo sacó del frente de batalla y lo envió al hospital de San Giacomo en Roma, del que a los 9 meses fue expulsado por su carácter revoltoso y su desmedida afición por los juegos de azar. Entonces volvió a empuñar las armas, pero de nuevo la llaga lo mandó de regreso al mismo hospital, y así sucedió en varias oportunidades, hasta que en 1574 fue cuando llegó semidesnudo y se condolió de los otros enfermos. Entonces empezó a cuidarlos con tanto amor que se olvidó de su propia herida, y al poco tiempo, dado su celo, fue nombrado mayordomo de la institución. En vista de que el personal que cuidaba a los pacientes era gente iletrada y carente de cualquier noción de caridad, decidió conformar un grupo de voluntarios que, por amor a Dios, se pusiera incondicionalmente al servicio de esos desamparados, y así nació la Congregación de los Hermanos Ministros de los Enfermos y Mártires de la Caridad. A la par, Camilo de Lelis adelantó sus estudios juiciosamente y a los 34 años fue ordenado sacerdote el 25 de mayo de 1584. A pesar de la férrea oposición que su temeraria idea desató, aún entre sus más cercanos, como San Felipe Neri, que era su confesor, la obstinación de Camilo de Lelis pudo más y se salió con la suya.
olvidándose de las misérrimas condiciones en que vivía su comunidad, de la llaga siempre sangrante y de una atormentadora úlcera que no le permitía ingerir alimentos. Los Camilos, como los llamaban cariñosamente, estuvieron en todos los frentes de batalla, atendiendo y curando heridos, asistiendo a los contagiados de diversas pestes que periódicamente azotaban a Italia. Y todo ello de acuerdo con la regla de oro instaurada por San Camilo de Lelis, con la convicción de que cada enfermo era Cristo mismo, porque según el mensaje de Jesús, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Olvidado de sí mismo y de sus propios dolores, murió en Roma el 14 de julio de 1614 y fue canonizado por el Papa Benedicto XIV el 29 de junio de 1746. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Camilo de Lelis que nos ayude a olvidarnos de nuestros dolores para calmar los de los demás. Yara-ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yara-ñe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara-ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con esta palabra tan importante, decíamos, la palabra dabar, que más que hablar, dabar implica que la palabra divina es una realidad, decíamos, efectiva. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora, si vamos a mirar los puntos claves, queridos amigos, de lo que este versículo 28 nos quiere decir: Señor mío, Yahvé, tú solo eres Dios y tus palabras se realizan, ya que hiciste esta maravillosa promesa a tu siervo. De ya pola y ponavea para con tu siervo. Mapioshe, soy solamente tu siervo. Entonces el fundamento en la palabra divina. La fe no se basa en sentimientos, queridos amigos. La fe no se basa en sentimientos. Y esto tenemos que tomar y tenemos que comenzar a rascar, como se dice, a raspar bien profundamente nuestra vida. Porque hay muchos que, por ejemplo, cambian su religión, dice, perdí mi fe, hey, perdí mi fe. No, el asunto es que vos nunca tuviste una fe como tenemos que entender, porque justamente la palabra fe viene de lo verdadero y viene de aquello que es aferrarse a algo. Quiere decir que de ella ferraira.
Y entonces cuando vienen, como Jesús explica, la tormenta, el viento huracanado, el agua. Si vos edificaste tu casa, dice, sobre roca, no hay problema, porque esa es una fe concisa, fuerte. Va viendo y timo, y no se va a derrumbar. Pero ánimo ahora, y que la necangue y no tenés esa fe verdadera. Vos pensás que tenés fe. Pero fe significa amén, y amén quiere decir pecheite. A pecheite dice, yo me aferro, me agarro. Ayer tu uese taja, ya la antes no se mo. Ay, ayer. Y entonces, aquí el fundamento de la palabra divina siempre va a ser la fe. Agüero bien. Hape agüero bien, agüereñan de yara, añemo y vende pobre. Ahora, en tiempos de erosión moral, como existe en nuestra sociedad, la erosión moral es cuando cada uno te dice, sí, puedes robar, sí, puedes hacer lo que querés, sí, ya es, ayer. Entonces, cuando estamos así, queridos amigos, ciertamente que no vamos a poder construir sobre una tierra firme, sobre principios y valores firmes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un afianzarnos en el Señor, es porque nosotros nos consideramos necesitados. Necesitamos porque somos humus. Humuswi, o sea, la palabra humildad, de humus. Quiere decir que ya yesa kwa, ya yesa pea, haya neneje, ñande yaran diga tomo, haya ya pomba. Entonces, la humildad es real, queridos amigos. Es la realidad. Peago la ñande realidad. Pues yandengo humus, yandengo ubuj, yandengo adam. Y no es una apariencia. Todo lo que se vuelve una apariencia después en el rito, nosotros nos quedamos en la apariencia ritual. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros vamos a hacer agua por todas partes. En una cultura donde lo público prevalece, el cristiano debe valorar la autenticidad antes que el espectáculo. Autenticidad. Ñaneña fianza, upe, yayetu, uese, llevas allá. Este es el verdadero camino, queridos hermanos. Diga tú y coña de la veleta, está hoy está aquí, mañana está allá, pasado está allá, el otro día está apéiselico. Porque no tenemos una fortaleza espiritual, el amén. Sino que más bien una apariencia, apariencia ritual, peche manteoyópata. Hay una promesa personal dentro de este pacto comunitario, pero que es un pacto comunitario. En este caso, la promesa es una promesa personal. Si hay una promesa personal es porque entero etea llevañante. Ñaime vagina coave, ñañe punuta yaye pitazo. Hayaya pota peñan de yara lloreñante. Y eso es lo que entendemos como un pacto de comunidad. Entero vetea ñañe muy de acuerdo, entero vetea yay potaja yay cuamor viva la yaguatata ñañe. A pepe ñañe mombareteta. Ese es el pacto comunitario. Al decir siervo, es decir, abad, David está subrayando una relación personal con Dios que no anula su papel como rey. No anula el papel como rey cuando nosotros decimos justamente abad, porque quiere decir que somos esclavos, somos siervos. Y por lo tanto, queridos amigos, desde aquí de esta esperanza histórica, viendo por ahí, la esperanza histórica quiere decir que se haga tu reino en medio de nosotros. Dice la esperanza histórica, porque la realidad del reino de Dios coave, oye, bueno, no sé yo qué, más charles paliza ella lleva de feliz memoria más ella en vida, querido hermano, en vida. Sobre la tierra, ahora, que se haga una realidad. Dabar, lo que pronuncias, lo que viene de lo profundo de ti, que se haga realidad, presente. Y entonces, este contexto es, para nosotros, es muy esencial, porque es una humildad real. Y al mismo tiempo, esto quiere decir que no es una apariencia simplemente que nosotros decimos ritual, porque se ayapo, etc. Y termina, queridos hermanos, justamente con esa promesa personal,
pero esa promesa personal dentro de un pacto comunitario. Porque ñandenda hay guatijaño, ñande ya guataño un diepa, jape ya guatajaño un diepa, yo que fuera, upepe ñandeña mañana, nuestro compromiso personal. En la medida en que yo estoy bien, en la medida en que se puede agua, pues hay moto para la guatata, para peña de yaro, ciertamente que va a redundar en beneficio de toda la comunidad, de toda la humanidad. Y me despido de ustedes, queridos hermanos, dándoles la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.